nosotros empezamos a tratar de unificar estos códigos de construcción, que un poco para que se entienda o que tengamos todo un poco la noción de qué hablamos, ¿no? Efectivamente, un proceso de construcción o de obra pasa, como todos ustedes sabrán, por un montón de controles, por un proceso administrativo, pero también por un proceso técnico, ¿no? Y bueno, cada uno de los municipios tiene su dinámica y su normativa que difiere hoy en día un municipio del otro. Entonces hay un cierto desorden y diferentes parámetros para la aprobación de una obra de construcción. Entonces, bueno, lo que se encaró y se viene encarando, porque esto ya se empezó en la gestión anterior, que también hicieron un gran esfuerzo para unificar un proceso que no es difícil, sobre todo porque, bueno, sabemos que no se puede dejar librada las obras o este tipo de procedimientos sin ningún tipo de control. Nosotros lo que buscamos es, por un lado, tener un equilibrio entre desburocratizar, ser más eficiente en los controles, en las inspecciones de las obras, pero también, de alguna manera, sin dejar el resguardo a la ciudadanía, ¿no? Que es lo más importante y lo esencial. Matías, en algún momento, en lo que hace al área metropolitana, los 5 departamentos del área metropolitana, se avanzó en una iniciativa parecida, que era el Unicipio, como un modo de darle coherencia a toda esta trama urbana que excede la ciudad y excede los departamentos anexos. ¿Esto sería una especie de unicipio a escala provincial? Mira, el municipio sigue funcionando, está dentro de la órbita de la Subsecretaría de Infraestructura, que la subsecretaria es Marité Baduy. Ella siempre dice, bueno, quizás ahora tenemos un perfil más bajo, estamos demasiado abocados a estas cuestiones técnicas, pero municipio fue la plataforma que nos permitió reunirnos con los gobiernos municipales, porque municipio es un espacio de coordinación de políticas metropolitanas, ¿no? ¿Qué permite esto? Que en una condición de igualdad, de diálogo, de nuestra común, nos podamos sentar, en este caso los gobiernos municipales y el gobierno de la provincia, para acordar temáticas que son intermunicipales, si ustedes quieren. Con esta particularidad, que efectivamente los verdaderos decisores del territorio son los municipios, pero los problemas metropolitanos, y esto está explicado en la teoría de la planificación, no entienden de jurisdicciones, ¿no? Entonces, los problemas de transporte, los problemas de contaminación de un canal o lo que fuera, o los problemas de seguridad, si quieren, cualquier tipo de problema vinculado a las grandes o a las ciudades, ¿no? No entienden de jurisdicciones. No es que acá el problema empieza en Godoy Cruz y termina en Guaymallén, no. Hemos visto que muchas veces, si no se coordinan este tipo de planificación en los territorios, bueno, tenemos estas distorsiones que tenemos una calle iluminada, cruzamos la vereda y está oscura, para decir un caso absurdo, ¿no? Entonces, la plataforma de municipio, que vuelvo a decir, está funcionando y tiene programas específicos, uno de ellos es el Código de Construcción, unificado, nos ha permitido, en una primera instancia, acordar con los municipios del área metropolitana normas comunes de control de las obras, y después, una vez que vamos logrando estos acuerdos con los municipios, porque los municipios son los que efectivamente saben cómo se controlan y cómo hay que lidiar con estos temas. Una vez que lográbamos cierto acuerdo en algunos temas, lo regionalizábamos al proceso de consenso. Entonces, generamos mesas en la región del este, en el sur, en Valle de Uco, y bueno, y ahí vamos avanzando con este tipo de planificación. Matías, buenas tardes, te habla Enrique Villalobos. Quería preguntarte sobre, ya que esto abarca toda la provincia, los 18 municipios, ¿cómo se evalúa o cómo se va a trabajar con el aumento de la mancha urbana de las zonas pobladas vía barrios privados o barrios comunes que van ocupando zonas productivas? Si bien los propietarios son los que venden, los que optan por dedicarse al negocio inmobiliario y no a la producción vitivinícola o frutícola, ¿cómo lo analizan ustedes para que en un futuro la inevitable aglomeración urbana vaya restándole espacios a la economía, a la producción agrícola?
agroindustrial de Mendoza. Bueno, Enrique, sí, has dado con un gran tema también de la planificación territorial. Ahí el instrumento clave que tiene la provincia son las zonificaciones, ¿no? Donde aquellas áreas donde se han determinado como de reserva o de cinturón verde, que le llamamos en la jerga, ¿no? Bueno, hay que tratar de protegerlas y que en esas zonas efectivamente cuidar esta producción de hortalizas tan rica que es la zona, por ejemplo, de acá de Guaymallén o Maipú, y que a su vez provee de alimentos a la zona metropolitana, ¿no? Pero esta misma situación de expansión urbana sobre zona productiva pasa en el sur, pasa en las zonas agrícolas ganaderas, en toda la provincia, en el Valle de Uco pasa lo mismo. Y bueno, y ahí tenemos que lograr un equilibrio que tenga que ver con esto, de una zonificación que diga, bueno, para este sector no avancemos porque tenemos nuestras zonas más productivas, rica en papa, en camote, en acelga, en lechuga, hortalizas, etcétera, pero también hay que determinar zonas donde sí se puede avanzar. Esas zonas deben tener las condiciones óptimas para el hábitat, que nosotros decimos. ¿Cuáles son las condiciones óptimas para el hábitat? Y bueno, que tengan los servicios adecuados, ¿no? Que no solamente es una vivienda, ¿no? Una vivienda en un basural no sirve para nada, ¿no? Entonces, esa vivienda tiene que tener condiciones ambientales, debe tener acceso a servicios de infraestructuras, cada vez se pone más complejos los parámetros de hábitat. Bueno, y efectivamente pasa lo que vos decías, Enrique, esto de que el mercado también avanza en el sentido que, bueno, si hay zonas que no están siendo productivas, muchas veces hay muchos factores culturales por qué una finca deja de producirse. No solamente es por un tema de rentabilidad, a veces hay factores culturales porque los hijos de los papás que eran productores no quieren seguir la actividad. Entonces, bueno, es una multidimensionalidad de conflictos y problemas que son difíciles de abordar desde una sola arista, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos un gran desafío. Creo que hay herramientas, pero hay que buscar un equilibrio bueno, la verdad que no hay una única solución para eso, ¿no? Matías, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Daniel Gallardo lo saluda. Buenas tardes. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Bien, Matías, este instrumento jurídico que en breve está a consideración de la legislatura también va a tratar de morigerar primero y terminar después con esa serie de irregularidades que se presentaron con mucha gente, con barrios privados que nunca se construyeron. En definitiva, esas transfugiadas que lamentablemente ocurren, no solamente en Mendoza, ocurren en todo el país, pero bueno, hablemos de Mendoza para que no caigan muchas familias en esta trampa de, bueno, con tal de tener su bien de vida, que puede ser el hogar, el único bien de vida, no sean producto de actitudes delictuales y poner en regla esta situación. Mira, no específicamente de este código, hay otras normativas que están tratando de buscar algún tipo también están en debate parlamentario. Hay un proyecto de ley que se llama de regularización de loteos informales, una cuestión así, dominial, ajá, y que es un instrumento específico, pero bueno, tiene mucha discusión y me parece que es válida, porque efectivamente pasa esta doble situación. Por un lado, gente que vende loteos que no están habilitados para venderse, porque no tienen, por ejemplo, servicios básicos, pero también hay muchos sectores de la población que saben que son loteos informales y que los compramos igual a sabiendas de que en algún momento el Estado va a llevar la infraestructura, pero uno sabe que está pagando más bajo, ¿no?, el precio. Entonces, también son procesos muy complicados y que requieren muchísimas atenciones, ¿no? Pero generalmente, en la gran mayoría de las cosas, creo que hay un montón de familias que se han visto damnificadas. Lo importante es siempre, antes de comprar, consultar en los municipios cuál es el estado del loteo, dónde están ubicados. Muchas veces se ofrecen loteos en zonas agrícolas. Entonces, ese loteo es muy difícil, alcanza una regularización, ¿no? Claro. Con todo lo que implica la informalidad, que desde que nunca vas a poder acceder a un crédito hipotecario, por ejemplo, porque ningún sistema crediticio te va a asignar un crédito si no sos dueño de tu escritura, digamos, ¿no? Es lo que se llama
la tenencia segura. Nunca va a tener una tenencia segura en esos casos. Entonces, después hay que buscar un instrumento normativo para ver cómo se acondiciona la situación de irregularidad, que es un poco lo que te comentaba con esta ley específica que promueve o que está buscando el Estado para darle solución a toda la cantidad de barrios informales que tiene, ¿no? Matías, la última de mi parte al menos. Digo, conocemos, es muy conocido el caso en la ciudad de Buenos Aires esencialmente. Digo, se sancionan códigos, pero después se tratan en la legislatura, entre gallos y medianoche, excepciones a los códigos. Entonces, donde está regulado construir 17 metros de altura, construyen 60 a partir de una excepción, y todo eso termina desvirtuando zonas y barrios de la ciudad. ¿Cómo es el tema de las excepciones en este código unificado? ¿Están permitidas o se van a restringir esas excepciones? Bueno, ahora vamos a tener un gran desafío, que es, primero, que la legislatura avale esta normativa a nivel provincial y que después los gobiernos locales, mediante sus consejos deliberantes, adhieran o ratifiquen esta ley provincial, ¿no? Tiene una cierta flexibilidad este código unificado porque los territorios no son iguales. Por ejemplo, para decir un ejemplo burdo, el espacio mínimo de un patio en el área metropolitana puede variar con un patio, por ejemplo, en la zona que justo me están molestando el teléfono, en una zona una zona, por ejemplo, agrícola o rural, ¿no? Entonces, no podemos pretender que tengan las mismas dimensiones. En ese sentido, bueno, en ese apartado específico donde habla de los tamaños mínimos, bueno, por ejemplo, para decir un caso, Rivadavia podrá tener su propia característica en este sentido. Entonces, ahí no es que haya una excepción, pero sí hay una no adhesión, digamos, a ese punto particular, ¿no? Bueno, está lleno de esas vericuetos, digamos, de alguna manera el código, porque es muy difícil, las realidades son totalmente distintas. O, por ejemplo, los tamaños mínimos de una vivienda en ciudad son distintos al resto de los municipios, pero los mínimos de habitabilidad, por ejemplo, el tamaño mínimo de un local o de una habitación, o las ventilaciones mínimas que tiene que tener, ahí sí hay acuerdo entre que todos los municipios en que vamos a respetarlo, ¿no? Bien. Tiene esa flexibilidad, pero yo no le llamaría excepción, porque las excepciones, según nuestra ley de ordenamiento territorial, en el artículo 5, la ley 8051, que es la ley de ordenamiento territorial y uso del suelo, dice que las excepciones están prohibidas, ¿no? Entonces, desde ahí, creo que ese principio jurídico nos puede dar un poco de respuesta a esta inquietud, que está buena que la hayas planteado, digamos.